noches a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Cronistas Políticos. Es una iniciativa nueva que estamos impulsando desde la carrera, que traemos a Ciencia Política, ¿sí? Desde Generación Política, que es un espacio de estudiantes, graduados y profesores de la carrera, que básicamente, estamos acá para eso, ¿no? Para discutir la carrera, para discutir ciencia política y sobre todo cronistas políticos. ¿Para qué es? Bueno, para ser cronistas políticos de lo que sucede en el mundo. Nosotros como graduados, graduadas, como estudiantes, como profesionales, profesores inclusive, adquirimos un montón de herramientas a lo largo de la carrera, a lo largo de nuestra experiencia laboral, y está bueno esas herramientas aplicarlas a realidades diversas, darlas a conocer y también que nos sirvan, ¿no? Darlas a socializarlas para que todos las podamos conocer y podamos adquirirlas y así poder seguir profesionalizándonos y formándonos. Así que otra vez bienvenidos y bienvenidas a Cronistas Políticos. Muchas gracias, Nati, buenas noches a vos, buenas noches Feli, Juan, Caro, que nos acompañan en esta primera emisión, en este primer programa, donde vamos a estar desarrollando un poco esta iniciativa que acaba de comentar Nati muy bien. Justamente por eso hoy nos acompañan Carolina Dávila, la licenciada Carolina Dávila, politóloga de la Universidad de Buenos Aires, periodista con quien vamos a estar hablando un poco de una de las principales tareas que desarrollamos los politólogos, que está vinculada al mundo del poder legislativo, en este caso del Congreso Nacional, de todas las discusiones que se están dando ahí en su doble carácter de politóloga y periodista. Estaré ya contándonos un poco sobre esto. Y también lo tenemos a Felipe Gali, estudiante de la carrera de Ciencia Política, especialista en temas electorales, cepólogo. Vamos a explicar después qué quiere decir este nuevo término que estamos acuñando hoy acá. En realidad no es nuevo, ni lo estamos acuñando nosotros, pero tal vez no está usado, entonces nos vas a poder contar un poco. Y tenemos como panelista estrella, invitado a darnos su opinión especializada y siempre muy aguda, a también un estudiante de la carrera de Ciencia Política, Juan Castiñeira, que nos va a estar acompañando durante todo este programa. Así que bienvenidas a todas, bienvenidos a todos los que nos están acompañando a través de la transmisión, y arrancamos con este programa, Nati. Bien. Entonces empezamos con Cronistas Políticos. Nuestra primera cronista invitada, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Felicitaciones antes que nada por el programa y muchísimas gracias también por la invitación y por este espacio. Bueno, Caro, muchas gracias a vos por haber aceptado la invitación a este primer programa. Es todo un desafío para nosotros. La verdad, es un placer poder contar con vos y compartir algunas experiencias, no solamente como politólogos, sino también como periodistas. Nosotros estamos llevando adelante hoy una tarea que se asemeja bastante a lo que es una labor periodística, pero desde un lugar de transmisión de lo que es la carrera de ciencia política. Entonces, en función de este objetivo, de poder charlar con graduados, con estudiantes de la carrera de ciencia política, nos parecía interesante poder contar un poco con tu experiencia. Recién hablábamos, afuera de cámara, nos decías que vos estás hace 7 años acreditada en el Congreso de la Nación. ¿Podés contarnos un poco cómo fue todos estos años de acreditación, el paso por la carrera de ciencia política? ¿Cómo fueron, qué herramientas pudiste ir incorporando? ¿Cómo fue ese proceso de simbiosis entre ir trabajando de algo y ir incorporando conocimiento en la carrera de ciencia política? Sí, así es. Me gradué este año en la carrera de Ciencia Política y estoy acreditada en el Congreso de la Nación desde el año 2014, así que ya hace varios años que estoy allí, cubriendo todo lo que sucede, tanto en las comisiones como en las diferentes sesiones, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La verdad que la carrera me brindó muchísimas herramientas para hacer esta labor parlamentaria, pero a su vez estudié cosas fuera de la facultad, de sociales, hice cursos de periodismo parlamentario,
Más que nada porque en la carrera, si bien nos dan algunas herramientas en lo que es el poder legislativo, su relación con el poder ejecutivo y más o menos algunas funciones de ambas cámaras, el trabajo y la labor del día a día es muy diferente en la práctica. Creo que se aprende muchísimo trabajando y estando allí cubriendo, porque hay un lenguaje técnico que eso no lo estudiamos, no lo vemos, y sí se conoce cuando uno está allí, ¿no? Cuando habla con legisladores, cuando está presente en las sesiones, cuando tiene que informar, porque creo que nuestro rol, más allá de la cuestión académica, es transmitirle a toda la sociedad nuestros conocimientos de una manera básica, simple, para que la gente pueda entender. Y además es fundamental que tenga conocimiento de todo lo que sucede, porque es la representación del pueblo y la representación de las provincias. Entonces es fundamental que nosotros como comunicadores y como politólogos estemos a la altura de las circunstancias y más allá de nuestras capacidades y de nuestras tareas diarias, lo fundamental es informar y llevar todo lo que uno sabe a cada casa, porque todos tienen que estar informados sobre lo que va pasando. Así que creo que es un rol fundamental. Estamos preparados, pero hay que estudiar un poco más porque hay cosas que no se ven en la carrera. Claro, precisamente ahí recién vos dijiste que te habías especializado en comunicación legislativa. ¿Te escuché bien? En periodismo parlamentario. Periodismo parlamentario, ahí está. ¿Y cómo es eso? ¿Qué herramientas te aportó? Entiendo que algo de lo que mencionaste acerca de los procedimientos y demás, pero uno cuando piensa en periodismo que comunica cosas políticas lo conoce más como periodismo político, pero esto es algo como mucho más específico. Nosotros estamos especializados en eso, es decir, estamos capacitados para poderle llevar a la sociedad todo lo que pasa dentro del Congreso de la Nación de una manera más amena, menos cruda de tanto dato, porque cuando uno habla orden del día, es mejor decir los temas que se van a tratar. Por ejemplo, cuando se hacen las sesiones informativas, de qué se trata, cuando el jefe de gabinete va a la Cámara, primero a una y después a la otra, se va alternando mes a mes, pero tiene que ir todos los días, todos los meses, perdón, a ambas cámaras a dar su informe de gestión y los legisladores le hacen preguntas que tiene que responder. Entonces, toda esa cuestión del labor del día a día, ¿no? ¿Qué se tratan las comisiones? Cuando hay dictamen, que se firma el dictamen, tenés de mayoría y de minoría. Entonces, después es desde que ingresa el proyecto, básicamente, ya sea en una cámara o en la otra, cómo se hace la derivación a las respectivas comisiones, o cuando hay una bicameral, o cuando hay un plenario de comisiones, y después cómo se llega al recinto, ¿no? Y después el giro a la otra cámara, a sus respectivas comisiones, y el tratamiento en la Cámara, ya sea de senadores o de diputados. Entonces, lo que se ve es todo el proceso por el cual un proyecto de ley llega a convertirse en ley. Cable. Claro, y son cosas que nosotros en la carrera por ahí no tenemos tan presentes, tan aclaradas, no tenemos tal vez materias dedicadas a todo lo que es procedimiento parlamentario y demás, así que está muy bueno. Y contanos un poco, en este último año tuvo una característica, o estos últimos 2 años tuvieron una característica muy particular que fue la pandemia. ¿Cómo fue este trabajo periodístico, parlamentario durante estos 2 años? Bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable, porque es la primera vez que en la Argentina y bueno, en la mayoría de los países del mundo se sesionaba de manera remota, de manera virtual. Hubo todo un cambio porque las sesiones comenzaron en el mes de mayo debido a la pandemia. Hubo todo que hacer, toda una reprogramación y una instalación de los sistemas informáticos de ambas cámaras, porque venían atrasados y de hecho había cables de tela, había un montón de cuestiones que eran tan antiguas que había que reformarlas, había que actualizarlas, por eso se demoró. La verdad que fue impresionante la experiencia, la estamos viviendo actualmente, pero en ese momento era el 100% casi de manera remota en ambas cámaras. En la Cámara de Senadores solamente en la actualidad pueden estar presentes 2 representantes por bloque en el recinto, en cambio en la Cámara de Diputados ya se sesiona de manera mixta. Pero cuando inició la pandemia hay que reconocer que los legisladores estuvieron a la altura de la circunstancia, de hecho había sesiones casi todas las semanas, fue impresionante la cantidad de proyectos de ley que se aprobaron durante el año 2020,
y fue todo una reprogramación porque se aprobó un sistema nuevo de votación de la gente que no estaba en el recinto, y además los legisladores tuvieron que actualizarse, porque había muchos que no sabían sobre tecnología, y por ahí gente que no está acostumbrado, legisladores que no estaban acostumbrados a la computadora, al Zoom, a las nuevas plataformas digitales. Entonces se tuvo que reconvertir el Congreso de la Nación, y la verdad que dio sus frutos y se sigue sesionando de esa manera. Si bien en la Cámara de Diputados hay más legisladores presentes, en la Cámara de Senadores todavía no. Y fue una experiencia única realmente, con todos los cuidados, porque hay todo un protocolo además de seguridad. Los legisladores se tienen que hisopar antes de cada sesión, y también los empleados de la Cámara. Hay todo un registro de seguridad, porque hubo casos positivos que se conocieron cuando se hicieron los hisopados. De hecho, en la última, hace poquito nada más, hubo una reunión de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con los jefes de los bloques. Uno de ellos dio positivo y tuvieron que aislarse todos. Y en la sesión de esta semana tuvieron que realizarse los hisopados y los aislamientos correspondientes para poder seguir sesionando. Entonces, más allá de esto, que digamos varios legisladores daban positivo, todo el proceso de cuidado de protocolo se cumplió. Algo que habías mencionado y que me parece que es completamente acertado, que uno de los desafíos, sobre todo de la comunicación política y la comunicación institucional, es el poder volver eso que es complejo en algo simple, algo que podamos hablar entre todas y todos los habitantes de una sociedad. En ese marco, por ejemplo, ¿de qué manera o a través de qué canales, en la labor periodística, por ejemplo, o en la comunicación institucional, difunden estos mensajes? O sea, utilizan algunas plataformas digitales, sobre todo en este contexto de pandemia, donde tuvo un crecimiento exponencial, por ejemplo, de hecho recién lo mencionabas con la modernización del Poder Legislativo. Por ejemplo, a través de qué canales, por ejemplo, se suelen comunicar con la población o emitir los diferentes mensajes institucionales? Siempre trato de llevar toda la información a mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook como Twitter, a veces en TikTok, porque hubo muchas marchas el año pasado y este año también. Entonces lo que intento hacer es grabar y trasladar todo ese material a las redes sociales y explicarlo de una manera que la gente lo pueda entender, porque hay cuestiones técnicas. Y por el otro lado, cubrí el Congreso de la Nación el año pasado para una radio de Santa Fe, que yo soy oriunda de Castilla Santa Fe, y transmitía desde Capital para toda la provincia de Santa Fe. Así que más que nada era informar, dar conferencias, estar en las conferencias y grabar a los diputados y a los senadores que iban hablando, porque hubo varios casos donde no se llegaba al quórum. Entonces, como el oficialismo no tiene quórum en la Cámara de Diputados, ahí era donde se daban mayormente los debates políticos. Entonces lo que uno intenta hacer es llevar toda esa información a través de las plataformas. Creo que hoy en día es un desafío para el periodismo también, porque por un lado tenés que la gente deja de consumir los medios tradicionales de comunicación y se vuelca a las plataformas digitales. Entonces es un cambio que está transformando el periodismo y transformando la comunicación política. Entonces creo que tenemos que estar actualizados y hablarle también a las nuevas generaciones, porque hay distintas plataformas que son consumidas por cierto rango etario y hay otras por otro que son personas más jóvenes, ¿no? Entonces creo que la misión nuestra y el desafío es poder trasladarle a toda la sociedad, ya sea a chicos de 16 o de 15, como a personas, no sé, de 80 años, qué es lo que está pasando en el Congreso de la Nación. Entonces creo que estas plataformas son un desafío, pero también una oportunidad. Sí, totalmente, son una herramienta también como para poder acercar, sobre todo algo que a veces parece tan lejano, tan ajeno, ¿no? Sobre todo para el ciudadano quizás a pie, de ver las instituciones como algo tan grande, el Congreso de la Nación, cuando en realidad, quizás a través de estos mecanismos, de estas plataformas, también incluso, que recién lo mencionabas, los diferentes rangos etarios que consumen diferentes productos o consumos culturales, que a través de la digitalización puedes acercar ciertos mensajes que hace que muchas personas también se acerquen un poco más a la política, se interioricen en el debate, y eso creo que también enriquece, a fin de cuentas, tanto la comunicación política como el conocimiento general que tiene una sociedad. Sí, y además en el año 2020 pasó algo que no suele pasar, es que la gente estaba muy contenta de poder saber la información, ¿no? Que estaba necesitando esa información, mejor dicho. Porque lo que pasó con la pandemia también
es que la gente por ahí no venía tanto con la política, venía descreída, recién estábamos empezando un nuevo gobierno, por lo cual era toda una incertidumbre total, llega la pandemia a los 3 meses, y creo que la sociedad, porque hubo varias reformas, hubo varios tipos de proyectos de ley y muchas medidas del gobierno nacional, entonces creo que la sociedad intentaba ir, ¿no? Siguiendo los pasos de cada medida que se iba tomando. Y particularmente el año pasado recibí muchísimas consultas de la sociedad diciendo, bueno, ¿de qué se trata la ley de alquileres? ¿Qué es lo que va a pasar con la pandemia? ¿Qué medidas va a tomar el gobierno nacional? ¿Qué se está tratando en el Congreso de la Nación? ¿Por qué la ley que digamos, daba todos los beneficios a los empleados de la salud? Porque estábamos comenzando la pandemia, que es la ley Silvio, que fue la primera persona, el primer enfermero que falleció de COVID, por eso tiene ese nombre, se le otorgó en homenaje a él y a todos los trabajadores de la salud. Entonces creo que hay un montón de cuestiones que la sociedad estuvo interesada. Es un año electoral por lo cual cambia la dinámica del debate. El año pasado sí se vieron muchísimos consensos dentro del Congreso de la Nación, tanto del oficialismo como de la oposición, pero a medida que nos acercábamos al 2021, se veía ese cambio, decir, bueno, ahora basta de consenso, lo pudimos ver también cuando se iban dando las diferentes sesiones, cómo se dividían las votaciones, antes salían por unanimidad y después se daban divididos. Entonces, eso es lo que se pudo observar, ¿no? Del consenso al conflicto de un año a otro. Yo te hago una pregunta más. Ayer o en estos días estuve viendo, y esto es una pregunta más sobre el periodismo o de análisis sobre el periodismo. Bueno, finalmente Carlos Reutemann murió, pero horas antes de que muriera circuló la noticia de su muerte y muchos periodistas le levantaron eso, algunos tuvieron el gesto de reconocer el error, de haber compartido la noticia sin tenerlo absolutamente chequeado, sin haberlo comprobado, pero hubo como toda una movida o una reacción, no quiero decir de la ciudadanía, pero de Twitter por lo menos muy fuerte, como en repudio, digamos, a eso. Salió la propia hija de Reutemann a desmentirlo. ¿Cómo ves vos, no sé si todo el periodismo, pero por lo menos el periodismo que está más dedicado a la política? ¿Vos qué visión tenés? ¿Hacés algún análisis, alguna valoración o algo que quieras contarnos vos de tu experiencia como periodista política y en tu caso del Parlamento? Sí, lamentablemente la grieta también atraviesa al periodismo político, a todo el periodismo en términos generales, y creo que eso le saca la objetividad y el profesionalismo a la hora de informar, porque hoy en día parece que vale más la editorial de un periodista que la información misma, y nosotros no somos más importantes que lo que está pasando. Entonces creo que hay que hacer una crítica, una autocrítica por parte de todos. Yo fui una de las personas que compartió, por ejemplo, lo de la muerte, porque me llegó, yo tengo en el celular todas las alertas de los distintos medios nacionales, y me llegó en todos lados que había fallecido, y yo lo publiqué, y después se conoció que la hija salió a desmentir la información, lo borré y pedí disculpas. Es la primera vez que me pasó en todos estos años, porque me han llegado fake news, muchísima cantidad. Me pasó con el fallecimiento de Lipschitz, que también había sucedido que decían que había fallecido y no era cierto. Creo que hay que ser más prudente, y todo lo que es breaking news, que son las noticias de último momento, no hay que jugar con quién lo dice primero, y sobre todo en términos de fallecimiento de personas, ¿no? Ya sean políticos, artistas, quien sea. Creo que acá lo que importa no es quién llega primero con la información o con la primicia, y eso es lo que se está viendo hoy en día, ¿no? Que se pierde esa profesionalidad, que se pierde la seriedad del periodismo, la grieta política. Por más que uno tenga una identidad partidaria o una ideología, creo que esto no tiene que atravesarnos ni como politólogos ni como periodistas. Tenemos que ser objetivos, tenemos que llevar esa información y ser lo más prudente posible, sobre todo en el periodismo y cuando estamos dando una primicia del fallecimiento de un ex gobernador y era actual en ese momento actual senador. Entonces, creo que estamos atravesando una crisis
y además de las plataformas, porque por eso también la gente deja de consumir los medios tradicionales, pero hay un descreimiento del periodismo tremendo, y hay muchísima repercusión, generó y sigue generando, no solamente este tema de llegar primero a la noticia, a dar la información, sino que se está dejando de lado la información, que eso es lo fundamental en nuestro rol. Nosotros no somos más importantes, por eso siempre lo repito, no somos las estrellas, sino las personas que tenemos que llevar la información con seriedad. Y cuando nos equivocamos, pedir disculpas, porque hay que tener la humildad suficiente para poder hacerlo. No todos los periodistas lo hacen, y lo hemos visto en todo este tiempo donde se publicó la información y ningún medio salió a pedir disculpas. Entonces creo que ahí estamos cerrados, hay que ser humildes, hay que ser profesionales y los más objetivos posibles. Si bien la objetividad no existe en el 100% porque somos todos sujetos sociales, pero creo que hay que hacerlo. Y sobre todo en nuestro rol de politólogos también, cuando analizamos elecciones, y dejar de lado nuestra ideología y enfocarnos en la cuestión profesional. Impecable, Caro. La verdad, te agradecemos un montón. No sé si alguno más quiere hacer alguna pregunta o algo, o si vos, Caro, querés hacer alguna, bueno, creo que recién lo hiciste un poco, alguna reflexión final, comentarnos algo respecto a la carrera, con la vinculación con el periodismo, lo que quieras, tenés micrófono abierto para hacerlo y luego, bueno, seguiremos. Bueno, primero agradecerles por el espacio, por la invitación a este primer programa, los felicito, y me pone contenta que haya espacios para que la sociedad siga informándose, todos podamos contar nuestras experiencias, porque cada cual está especializado en algo diferente, y creo que sumar todas las voces y las distintas profesiones hace a nuestro conocimiento, pero también hace a una sociedad más informada, más educada, y más que nada con una conciencia social, que eso es lo que uno siempre trata de incentivar y de llevar a cabo, ¿no? Creo que en nuestra profesión y en el periodismo son las dos ramas que amo hacer, que lo llevo adentro desde muy chica, y lo fundamental, siempre lo dije recién y lo vuelvo a decir, es la humildad con la que trabajamos, y sobre todo el trabajo en equipo. Eso es fundamental, no creernos más que nadie, consultar a los especialistas, y sobre todo más mujeres en la política, más mujeres en la comunicación política y más mujeres politólogas, porque no nos vemos en los medios, no estamos en los medios, y creo que esa es una deuda pendiente de esta sociedad que nos ha quitado, bueno, en realidad nunca lo tuvimos y espero que algún día lo podamos tener, es mayores derechos, tanto sociales como políticos, y esa es otra de las luchas que todas las mujeres que nos dedicamos a eso estamos llevándolo adelante. Así que ojalá que haya más mujeres en los medios nacionales, hablando sobre elecciones, hablando sobre el Congreso de la Nación, o de cualquier rama dentro de, ya sea de la ciencia política o del periodismo. Así que brego por eso, y ojalá que pronto podamos tener una igualdad dentro de los medios de comunicación. Bueno, qué Muchas importante. Gracias, Caro. Gracias Sí. por las palabras, y sí me parecía importante recuperar esto del espacio para poder intercambiar, porque bueno, justamente es algo que en la carrera falta bastante, ¿no? Hay como un soltar de los graduados, y generalmente tenemos un montón de compañeras y de compañeros que están haciendo un montón de cosas súper interesantes, y por el desapego que hay con la institución, con la universidad, con la carrera de ciencia política, muchas veces nos perdemos de tener opciones de formación profesional para los politólogos. Como en este caso, todo lo que nos estuviste contando vos hoy es algo que en la carrera está bastante ausente, está bastante subdesarrollado, poco desarrollado. Entonces, sí, nos parece súper importante poder contar con vos en este primer programa. Muchas gracias. Ahora seguiremos con la programación. Por supuesto, quédate, también podés ahora participar con preguntas y demás. Nati, contanos con qué seguimos. Buenísimo. Bueno, ahora seguimos con nuestro próximo cronista, que va a ser Felipe Gali. Felipe, ¿cómo estás? Cefólogo, que también está bueno que empiece contándonos, ¿no? ¿Qué es este
término nuevo, que en realidad no es tan nuevo, pero que por lo menos para nosotros hoy lo estamos descubriendo. Cefólogo y aparte analista de procesos electorales. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, explicando brevemente, cefólogo es alguien que investiga procesos electorales, y efectivamente el término es bastante viejo, tiene más de 70 años, viene de cefos, que eran unos guijarritos que se usaban para votar en la Grecia antigua. De ahí viene. Y bueno, básicamente en eso consistiría, en analizar todo lo que es procesos electorales, campañas, resultados, etc. Yo Feliz, explico más o menos. contanos un poco vos, antes que todo, antes que nada. ¿Cuántos años tenés? Adelante. 21, cumplo 22 el mes que viene. Bien, Feli, estudiante de ciencia política, porque a mí me parece que es un dato no menor que la gente que está mirando este video sepa tu edad, para que después les pase como a la mayoría de nosotros nos pasó cuando te escuchamos hablar con un conocimiento tan profundo del tema electoral, y decís, me está mintiendo, tiene 36 años, y me viene a decir esto acá. Así que, bueno, nada, contanos un poco, de qué nos vas a hablar hoy. Bueno, yo quería más o menos analizar cómo se han llevado a cabo los procesos electorales, tanto acá en Argentina como en el resto de la región y del mundo, en esta pandemia que estamos enfrentando, simplemente muy por encima, y después atenernos un poco a los casos de acá de Argentina, Jujuy, que votó recientemente, un poco antes Misiones, y bueno, las perspectivas para el próximo proceso que se nos viene a nivel nacional en septiembre y en noviembre. Básicamente eso. Buenísimo, invitadísimo a comenzar. Está bueno también que hagas el paneo general, porque la verdad que procesos electorales ya se vienen viviendo bastante, incluso desde el año pasado en todo el mundo, entonces está bueno alguno particular que sepas que haya sido como, bueno, importante, o a ver qué medidas, qué protocolos usaron, también está bueno saber eso, o cómo se ve acá, si ya hay algún protocolo armado para empezar con las elecciones acá en Argentina. Sí, es bastante interesante. Este ha sido un año particularmente cargado y va a continuar siéndolo en materia de elecciones, porque además de las elecciones que están programadas para este año, hemos visto realizadas varias que se atrasaron del año anterior. Es algo que se generalizó en los primeros meses de la pandemia, porque bueno, en un primer momento resultaba casi imposible realizar elecciones. Tengamos en cuenta que se trata de un evento masivo que implica aglomeraciones enormes de personas y trabajo en conjunto y contacto permanente de las mismas cosas. Por lo tanto es un ambiente extremadamente propicio al contagio. Me atrevo a decir, aunque no tengo datos duros, que prácticamente no hay país donde no hayan habido un ligero aumento de contagios después de una elección. Se han empleado varios protocolos de todas formas. Bueno, obviamente lo normal, el alcohol en gel, el uso de tapabocas. Se han distribuido los horarios por DNI también, eso es muy común para garantizar que uno vaya a votar así de acuerdo a su edad, o se han establecido horarios bueno, específicos, cuestiones como esa. Acá en Argentina no tengo muy claro todavía cómo va a ser el protocolo, lo lamento, pero bueno. Con respecto a otras cuestiones, también notamos en cómo se están llevando a cabo las campañas electorales. Es algo que ya se venía a venir un poquito desde antes de la pandemia, que era el aumento de las redes sociales como un campo de batalla político, pero la pandemia lo que ha hecho fue como apresurar ese proceso de que las redes sociales se conviertan en un campo de batalla político, y prácticamente se ha convertido en un monopolio. Ahora ha habido campañas a lo largo y ancho del mundo que se han desarrollado casi en su totalidad en las redes, porque no se pueden realizar grandes concentraciones, bueno, cuestiones como esa. En los medios de comunicación también, además de las redes, pero se entiende a lo que voy.
tenemos... Felipe, yo te ¿Alguien quería ha- hacer una pregunta que tiene que ver Adelante. con uno de los últimos procesos que vimos electorales en América Latina, que es bastante conflictivo, que es el caso de Perú, por ejemplo. De Mm. hecho, hace 2 días más o menos se habló de que recién se preveía nombrar a Pedro Castillo como presidente de Perú, recién a mediados de mes. Hace ya varios Mm. días que, por ejemplo, se vienen convocando movilizaciones, de hecho la última, el 6 de julio, hubo una movilización convocada por sectores del sindicalismo, organizaciones sociales, movimientos indígenas, se llamaba el paro cívico nacional, que repercutió o repercute fuertemente, ya que hay un gran sector de la población que está exigiendo que justamente se nombre al presidente que salió electo. ¿Vos qué considerás que es lo que está hoy por hoy trabando o justamente tratando de dilatar más ese proceso? A ver, lo que ocurre en Perú no está ocurriendo únicamente en Perú, sino que forma parte de algo bastante más amplio que se está dando a nivel internacional. Hay un aumento considerable de lo que es la desconfianza en los procesos electorales. De las últimas 20 elecciones que se habrán realizado en el mundo, podemos decir que en 17 o 18, sin temor a equivocarme, se han desconocido parcial o totalmente los resultados. Incluso en Estados Unidos llegamos a verlo, la supuesta gran democracia del mundo, hubo episodios de violencia, de desconocimiento de ese tipo. Lo que está ocurriendo en Perú, además, viene signado por la coyuntura propia del lugar, el enfrentamiento entre lo que es las élites de Lima, todopoderosas, y las regiones del interior que votaron masivamente por Pedro Castillo. Y a esto se suma el ambiente extremadamente polarizado, el hecho de que Castillo efectivamente ganó, pero ganó por un margen diminuto. Y bueno, y en ese contexto era prácticamente imposible que no se desconociera el resultado y que no se buscaran así procedimientos para trabarlo. Más allá de que las campañas últimamente son un poquito más tranquilas en algunas partes del mundo, por el hecho precisamente de que no se puede salir, así que se desarrollan en las redes. Es muy difícil que haya disturbios en un Meet, pero ha aumentado lo que son las tensiones durante y post-electorales. Así que básicamente esa sería una visión de lo que es el panorama y de lo que está ocurriendo, no solo en Perú, que sí, también ese es el caso que más resuena acá en esta región, sino en el mundo. Sí, de hecho, justamente hablando en términos de procesos electorales, no hay que descartar, por ejemplo, que también es un año que no solamente Perú eligió presidente, sino también próximamente, si mal no recuerdo, el mes de noviembre, son las elecciones, por ejemplo, en el caso de Chile. Y en este Sí. marco es un escenario político bastante interesante como para estudiarlo, teniendo en cuenta la fragmentación que hubo, sobre todo en el marco de la constituyente, la gran cantidad de partidos independientes que surgieron, y obviamente la derrota fuerte que recibió el espacio de Piñera. En este marco, ¿qué se puede prever desde el poco conocimiento que podemos llegar a tener hoy, pero con obviamente los resultados de las últimas elecciones, tanto viendo el tema de las alcaldías, gobernaturas, como también de la constituyente? Chile se percibe una contienda relativamente polarizada, a pesar de la atomización, entre lo que sería el Apruebo Dignidad, que es la coalición de izquierda, que está ahora el 18 de julio, hay que estar atentos porque se van a dirimir las primarias de ambas coaliciones. El espacio de Piñera, que es Chile Vamos, que tiene 4 candidatos potenciales, y el espacio de Apruebo Dignidad de la izquierda, que tiene 2, que son precisamente el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe, y el candidato de la Convergencia Social, que es un grupo así que es un candidato que proviene de las regiones precisamente, en un marco de una descentralización muy fuerte que está viviendo Chile. Chile también votó su primera elección de gobernadores este año, que es Gabriel Boric. Bueno, así que hay que estar, a partir de ese proceso ya vamos a poder ir perfilando más o menos cómo va a ser el panorama presidencial. Por el lado de la centroizquierda, la antigua Concertación va a salir diezmada, eso es algo que se espera. Ha enfrentado una interna presidencial durísima, al punto que ni siquiera pudo organizar sus primarias. En la elección de constituyentes se dieron una paliza total, quedaron atrás de un grupo independiente recién fundado,
la lista del pueblo, que quedó tercera atrás de la izquierda y atrás de Piñera. Partidos históricos como la Democracia Cristiana sacaron solo 2 constituyentes de 155. Así que bueno, por lo pronto podemos esperar que haya un gran recambio en lo que es la política chilena, aunque no, es muy difícil por el momento, hasta que lleguen las primarias del 18 de julio, poder anunciar algo. También quería señalar que además de Chile van a votar en Latinoamérica Honduras, Nicaragua, y que esa también está bastante picante el tema de Nicaragua últimamente, y Venezuela va a celebrar elecciones estatales. Feli, y trayéndote un poco para Argentina. Sí. Uno viendo las elecciones y un poco escuchando lo que mencionabas recién de los demás países, digo, uno tiende a pensar que en las elecciones más chicas o más regionales, o elecciones que nosotros diríamos subnacionales o locales, tienden el contexto actual de la pandemia tiende a favorecer más a los oficialismos, ¿no? En elecciones por ahí más chicas. Sí. Pero en cambio, con esto completo, como para que hagas todo el análisis global, en elecciones nacionales parece que eso no opera, y parece más bien que las oposiciones tienen como más chances en elecciones grandes de dar vuelta a la cosa. Digo, pensando en Perú, pensando en Estados Unidos, pensando en Chile. ¿Cómo ves vos este proceso? Sí, eso igual depende de cada país, depende de la coyuntura que esté viviendo cada país, pero sí, coincido en líneas generales. Igual ha habido una tendencia al triunfo de los oficialismos en casi cualquier elección, en lo que es últimamente, pero sí, a nivel local es donde más se nota. De hecho, cabe destacar, en la elección de gobernadores de Chile, no ganó el oficialismo, pero fuerzas tradicionales tuvieron mucha más suerte que estos grupos independientes así rupturistas, así que hay como una tendencia a lo que es la calma, no rompamos todo, no nos vayamos no vayamos a destruir el sistema, ahora lo necesitamos más o menos para sortear la pandemia, así que eso es más o menos lo que se está dando. Acá en Argentina, bueno, sí, tuvimos los 2 casos de Misiones y Jujuy, y en ambos casos los oficialismos se impusieron por amplia diferencia. Cabe destacar las bajas participaciones que hubo en ambos procesos debido tanto a la pandemia como al frío, se dieron en invierno. La participación creo que rondó el 55% en Misiones, y en Jujuy llegó al 65%. Los promedios son del 70%, 75% en Misiones y del 80% en Jujuy, para que se sepa que se trata de una caída. Ahora, si lo llevamos igual a lo que ocurrió en Jujuy, también convengamos que el resultado visto en Jujuy era una consecuencia obvia de una oposición principal, como lo es el peronismo, que se dividió en 9 listas distintas. O sea, si estamos en un escenario de polarización como el que está viviendo el país en este momento, que una de las 2 principales fuerzas mayoritarias se divida en 9 listas y la otra vaya toda unida, la consecuencia es un poco lógica, ¿no? Pero bueno, lo que sí vemos también que la abstención pudo influir ligeramente en eso, es algo que algunos han señalado también, pero como que los grupos oficialistas fueron los que más tuvieron capacidad de movilizar en lo que es la concurrencia a votar, quizás por eso que señalé anteriormente, por la tendencia a no romper todo, a calmémonos, a mantengamos las cosas como están. Pero bueno. Yo tengo una consulta para hacerte, porque este año también se vota gobernador de la provincia de Corrientes, y quería consultarte acerca de cómo viene esa elección, ¿no? Si va a renovar el oficialismo, va a ganar el oficialismo en esa provincia, o tiene chances la oposición. La tendencia actual, sobre todo con lo que ya hemos visto hasta ahora, es que el oficialismo tendría una ventaja. Corrientes, además hay que tener en cuenta que se trata de una provincia que no ha visto cambios recientes. Corrientes lleva gobernada por el radicalismo desde hace 20 años.
no, y además Corrientes ya ha votado en el pasado a presidentes peronistas y a legisladores peronistas, y después en las elecciones provinciales hizo todo lo contrario. Es una tendencia que se ha visto en otros distritos. Por el momento yo diría que el oficialismo tiene la ventaja, pero tampoco me quiero apresurar. Cabe destacar, Corrientes es una de las provincias que también renueva senadores, así que eso también es este año. Va a ser una elección que va a estar bastante polarizada por la cantidad de cargos que se renuevan, y eso, en un contexto de polarización como el que estamos viviendo, favorece al oficialismo, si me lo preguntas. Pero es una opinión muy por encima en este momento. Yo quisiera esperar más cerca del proceso para poder emitir una más, como se dice, segura. ¿Crees posible que se pueda votar en algún momento con la boleta única papel, como en la provincia de Santa Fe y en Córdoba? Porque se viene tratando ese tema, pero bueno, todavía no llegó a la Cámara. Hay proyectos, pero todavía no hay consensos políticos tampoco para aprobar esto. Desplazando por un momento mi objetividad, ojalá, porque la verdad que es un sistema que nos convendría mucho, además de que es mucho más sencillo, confunde menos. Algunas personas ya a esta altura se confunden con las boletas sábanas. Es mucho menos costoso, es mucho menos riesgoso. En definitiva, ojalá se logren esos consensos, porque nos beneficiaríamos y sacaríamos al menos una cosa buena de todo esto que nos está pasando, que es bastante complicado. Peli, ¿y vos, las elecciones nacionales que se vienen ahora, las legislativas, ¿qué visión tenés de eso? ¿Ves que van a estar muy influidas por la polarización nacional, que van a ser más locales? ¿Cuál es tu análisis del...? Por lo general, las elecciones de medio término siempre están menos polarizadas que las elecciones presidenciales, pero esta va a ser, se espera, las primeras elecciones en bastante tiempo de medio término a las que llegamos con dos frentes nacionales, dos coaliciones, dos grupos consolidados en su relativa unidad. Quiero decir, hay internas evidentes, pero por el momento nada apunta ni a que el Frente de Todos ni a que Juntos por el Cambio vayan a sufrir escisiones graves que pudieran costarles una gran cantidad de votos. Alguna, pero no demasiado. Por lo pronto todo apuntaría que la elección va a estar más o menos polarizada, pero vamos a ver cuál es el resultado después, probablemente más cerca de las PASO, si las elecciones y las internas se van a dirimir ahí o no. Y ahí, Félix, recuperando un poco lo que te pregunta Nati, la elección del 2019 fue rara en términos legislativos, fue muy extraña, muy exótica, en términos de que en estos términos, a mí por lo menos me llamó muchísimo la atención que partidos como el MPN, el del azotismo en Córdoba, el Frente Renovador Misionero, el Partido Tierra del Fuego, quedaron terceros, todos en sus respectivas provincias, lo cual llama un poco la atención porque son partidos que siempre pueden quedar segundos, pero en general ganan las elecciones, las legislativas, sobre todo apoyadas en el peso del gobernador o de la gobernadora de turno. En ese escenario teníamos una polarización nacional brutal, digamos, que pudo haber tenido una influencia en eso. En esas provincias que tienen partidos locales tan fuertes, ¿vos ves que pueda colarse nuevamente, que pueda repetirse esto, o te parece que va a volver a esa normalidad del predominio local? En estos contextos, lo más probable es que se gire al predominio local, tal y como vos decís. Se diluye la necesidad, por así decirlo, lo que lleva a una persona a emitir esos votos que podemos calificar de voto útil a una fuerza nacional en desmedro de una representación provincial. Lo que se juega acá es precisamente las representaciones de las provincias, así que lo más probable es que una gran porción del electorado
tienda a dispersarse de las dos fuerzas nacionales. No solo lo vamos a ver con respecto a los partidos provinciales, sino quizás con terceras fuerzas nacionales, como estos nuevos grupos liberales que han surgido, o el Frente de Izquierda, y es algo en lo que yo tengo especial interés personal en ver cómo sale, o sea, qué nos deja la próxima representación parlamentaria de grupos por fuera de la polarización. Bien. Bueno, muy bueno, Feli. La verdad, tenemos acá a un... Ya se me fue el nombre. ¿Cómo era? Cefólogo. Cefólogo. Un cefólogo, un especialista en la cuestión electoral. Bueno, lo hemos visto, lo llevamos a Chile y tenía data, lo llevamos a Perú y tenía data, lo trajimos a Jujuy. Tipo, íntegramente informado, al menos en todo lo que es temas electorales. Así que te agradecemos un montón, Felipe. Igual que como hicimos con Caro, si querés tenés micrófono abierto para alguna reflexión final en torno a la carrera, a la cuestión electoral, cómo lo venís viendo, cómo articulás esto con esta pasión que tenés vos por las elecciones en cualquier lugar del planeta Tierra. Bueno, muchas gracias primero sobre todo. Yo lo que hago es seguir las elecciones por mi cuenta prácticamente, y después publico cosas en Twitter, armo hilos respecto a las elecciones que van ocurriendo. Y bueno, con respecto a la carrera, fue precisamente ese amor por las elecciones lo que me hizo meterme a la carrera de ciencia política. Yo quería estudiar psicología. Ahora miro y no lo puedo creer, pero bueno, hace como 5 años vi una elección por primera vez, no sé en qué país, y fue como que me vino como un... Y desde entonces no paré, y bueno, y fue después de las elecciones de 2017 acá en Argentina que le dije a mi vieja, quiero estudiar ciencia política, y me anoté nomás. Pero bueno, no he visto, desde la carrera he visto que el tema de las elecciones se trata un poco por encima, si se quiere. Hay materias que están dedicadas a los sistemas y todo eso, pero bueno, no sé, de todas formas será porque yo soy demasiado apasionado y no veo suficientes elecciones. No hay suficientes elecciones para mí en ninguna parte. Bueno, pero bueno. Sí. Bien, muchas gracias, Feli. Entonces, y gracias a todas, a todos. Nati, yo por mi parte me parece que estamos para una despedida. Ha sido un gran programa, una gran primera experiencia. Quiero volver a agradecerle a Caro por habernos prestado su tiempo esta noche. Así que gracias a todas y a todos los que también están mirando del otro lado. Gracias, Feli. Gracias, Juan, también, que estuvo ahí con su aporte preciso. Sí. A cada momento. Yo quiero hacer un último comentario final, que es, bueno, rescatando de nuevo la iniciativa esta que traemos a la carrera desde Generación Política, desde la UES, que bueno, como vemos, ¿no? Como formados como politólogos y politólogos en distintas áreas de interés, cómo ponemos desde algún punto al servicio del pueblo, de la comunidad, estas áreas, ¿no? Cómo tratamos de transformarlas para que todos podamos entender y adquirir la información que también nosotros la adquirimos por cierta capacitación a lo largo de todos estos años. La verdad que me parece maravilloso y súper agradecida también, y todos agradecidos y agradecidas de que hayan podido prestarnos su tiempo y que hayan podido participar en el primer programa.